Saludos familia, bienvenidos a un nuevo episodio de la Iglesia Cristiana Logos en Caguas, el podcast. Y hoy tenemos una invitada espectacular, de lujo. Hoy tenemos a Anitza Ríos. Bienvenida, Anitza. Gracias por este espacio. Gracias por invitarme, gracias por contar conmigo, ¿verdad? Y permitirme esta entrevista y que Dios cumpla su propósito, ¿verdad? Al cual tú la has planificado. Así mismo. Y mencionaste entrevista, pero quiero que te sientas que simplemente vamos a un tiempo de conversar, de que las personas que puedan ver este espacio puedan conocer un poco de Anitza Ríos. Puerto Rico te conoce como la mamá de Arelis y para Arelis Mercado Ríos. Para los que no lo saben, Arelis fue una chica en la cual sufrió un accidente de una situación en la cual no queremos darle mucho lugar, pero todo Puerto Rico lo conoce, todo Puerto Rico sabe. Para las personas que son fuera de Puerto Rico, fue un suceso muy lamentable aquí en Puerto Rico que fue cubierto por todos los canales de Puerto Rico y Anitza, todos los periódicos. Y Anitza es una miembro de hace muchos años. 31 años. 31 años en la cual es una columna importante. Anitza, pasaste por muchas entrevistas, todos los canales te entrevistaban, periódicos te entrevistaban, pero ¿qué preguntas no te han hecho que te hubiese gustado que te preguntaran para tú ventilar? Porque regularmente los canales están buscando una línea, pero ¿qué preguntas no te han hecho que quizás a ti te gustaría que te hubiesen realizado, que tú puedes y que tú tengas este espacio para tú contestarla? ¿Qué pregunta, qué cosa tú no has dicho dentro de las cámaras que puedas decir y que puedas aprovechar este espacio, Anitza? Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que dentro de la fase espiritual, tal vez, no he tenido esa oportunidad de abundar mucho, ¿verdad? ¿De dónde provienen mis fuerzas? ¿De dónde proviene cómo yo enfrenté esto sin desmayar? Sin haberme sometido a tratamientos psiquiátricos. ¿Tú no pasaste por nada? ¿Tú Nada no tomaste de eso. medicamentos? No. ¿Tú no pasaste? Como he dicho en otras entrevistas, no hay ningún psicólogo, ningún psiquiatra que ahora mismo tenga un expediente mío. Porque nunca acudí. Mi psiquiatra, mi psicólogo, mi todo ha sido Dios. Dios, en su infinita misericordia, que oyó mi clamor. Te ayudó en todo el proceso. Me ayudó en todo el proceso, me ha dado la sabiduría, me ha dado la salud, la fortaleza, el entendimiento, todo lo necesario para yo poder contestar cada pregunta que se me hizo, ¿verdad?, durante el proceso del juicio, poder seguir viviendo. Y siempre salía, en medio de tu rostro, siempre salía una sonrisa cuando mencionaba el nombre de Jesús. Pero quiero remontarme a Anitza Ríos cuando era una niña. En otras entrevistas había escuchado que Anitza tuvo un encuentro con el Señor a temprana edad. Sí. Quiero que me abundes cómo fue ese proceso para entonces ir caminando contigo hasta hoy en día. ¿Cómo fue ese proceso de Anitza Ríos y cómo se afirmó en la fe en medio del proceso, en medio del crecimiento? ¿A qué edad fue Anitza? Pues mira, yo soy original del pueblo de Aybonito, de un campo de Aybonito, y había una iglesita que tenía campana y había una señora que era la líder laica de la iglesia metodista, y ella acostumbraba con su sombrillita ir casa por casa a buscar a los niños. Wow. Y yo soy producto de esa experiencia, de esa oportunidad tan linda que
que Dios me dio, ¿verdad? A través de la hermana Lidia Collazo, ya no está, ella partió con el Señor. Ella nos esperaba fuera de la casa hasta que estábamos preparados. Ella hacía los dramas de Navidad. Yo salí de pastora, salí de diferentes que te personajes, involucró en sí, medio de todo el estuve proceso. involucrada. Y entonces a temprana edad, pues ya yo oraba, ya me encantaba que me dieran participación para orar. Y conocí todas las historias de la Biblia desde pequeña, desde muy pequeña, claro. Es muy diferente cuando vas creciendo y pues ya uno va teniendo un poco más de entendimiento de unas cosas. Ya cuando uno llega pues a la adultez. Cuando estuve ya en un lapso de tiempo, yo dejé la iglesia. No la abandoné, sino que no me daba el tiempo que estaba estudiando. Estudié en Calle y mi bachillerato. Fuiste maestra. Sí, yo hice un bachillerato en pedagogía en el Colegio Universitario de Calle. Y ese lapso de tiempo, pues sí, pues no tenía la oportunidad mucho, porque tenía que pues, estudiar y viajar del campo y me hospedaba en Calle. Pero siempre oraba, siempre decía el Padre Nuestro, siempre Dios me cuidó. Estuve en diferentes hospedajes y a veces yo veía a las chicas consumían vino y cosas, pero yo siempre Dios me protegió. Siempre nunca aprendí ni a bailar tan siquiera. Tenía 2 pies izquierdos. Pero la semilla estaba sembrada. La semilla estaba ahí, el temor de Dios. Entonces, empecé a trabajar, ya a los 21 años yo tenía mi bachillerato. Empecé a trabajar como maestra en la escuela, era como un instituto, Rosario Belver, en Aymonito. ¿Te retiraste de maestra? Sí, ¿Cuánto tiempo? Tuve 12 años de maestra 12 años. y luego tuve 16 años como supervisora de zona en Sidra, de educación especial. Sí, departamento de educación. Hice mi maestría en la Interamericana, que fueron 2 años por ahí. Y pues trabajé 16 años en Sidra como supervisora de zona, también en educación especial. Luego, sí, luego los últimos 6 años los tuve aquí en Cagua, en el edificio Angora, que está cerca de Oscar Cachimba. Administración. Estuve ahí en determinación de elegibilidad, que era donde evaluábamos los casos para ver si eran elegibles o no al servicio de educación especial. Trabajé con Joelo. Joelo era mi trabajador social. Joelo Santiago, que lo amo mucho. Si ve esta entrevista, pues sabe que tiene un lugar en mi corazón. ¿Y cuándo fue ese momento en que tú dijiste, fuera de papá Dios, no hay nada, me afirmo, yo sé que hay muchos ajetreos, pero necesito congregarme, necesito buscar una casa en la cual pueda escuchar tu palabra? Pasa un incidente que cuando estoy embarazada de Carla, pues no me fue bien. Carla es la que me queda, la chica que vive en Carolina del Norte. Las personas que no están viendo. Pues sí, yo tuve 2 hijas, Arely y Carla. Cuando estoy embarazada de Carla, a mí me dio, tuve muchas dificultades emocionales con mi pareja. Y es ahí donde llego a esta iglesia, estando embarazada ya, y me surge la situación de que me tienen que adelantar el parto porque tenía la presión muy alta. Y es ahí donde conozco a los pastores, llego aquí en una situación bien comprometida de mi salud y de mi situación de matrimonio. Es entonces cuando conozco a Pastor Arnett y a su esposa Sonia. Ellos oraron por mí. Yo llegué aquí, estaban limpiando la iglesia. Y yo en mi desesperación... No era un momento de culto, no había servicio. Yo pasé por ahí, vi la iglesia abierta y como estaba en proceso, pues entré. Y en ese proceso, porque me tienen que adelantar el parto, pierdo la visión. Me dio un ataque de preeclampsia y quedo ciega. Sí, eso, yo estuve ciega alrededor de 6 o 7 meses. Perdí mi vista, me adelantaron el parto, Carla nació prematura,
solo pesando 3 libras y algo y midiendo solamente 16 pulgadas, me faltaba todavía un mes completo. Que Carla es un milagro. Sí, es un milagro de Dios, y ella es adoradora, ella es danzora. Empezó aquí y está ya asistiendo a una iglesia en Carolina del Norte y sigue danzando para el Señor. Y a través de ella pues tengo 2 nietos. Pues estuve bien malita, estuve a punto de no volver a recuperar la vista, los médicos no me aseguraban. Pero ahí es que yo tengo el verdadero encuentro con el Señor, porque ya cuando se da el parto, que me lo adelantaron, me pusieron pitocina y fue un parto bien, bien fuerte, pues me voy a Sidra con mi suegra, ella es la que me ayuda, que la amo, ella sabe que yo la amo y yo sé que ella va a ver esta entrevista. Aura Miranda, para mí siempre va a estar en mi corazón y mi respeto para ella porque fue un brazo fuerte, me ayudó, ella tuvo la bebé, se la dieron a ella por adelantado en el hospital, a Carla, ella la tuvo solita cuidándola en lo que me dieron de alta a mí, pero entonces yo estaba ciega. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo recuperaste la vista? Quedó ciega por la cuestión de la presión. Los capilares de mis ojos se rompieron y yo podía sentir como un líquido que estaba ahí suelto. Pues ella entonces tenía que cuidarme a mí y cuidar a la bebé. Y Arelis la tenía una tía mía. Esto fue un proceso muy duro. Pues yo pensé que el proceso de recuperar la vista pues tenía que ir al centro médico a una cita. Me hicieron estudios, nadie me decía que yo iba a recuperar mi vista, pero en eso a la casa de mi suegra, llega ella vino a visitar Puerto Rico, ella era como una misionera. Okay. Y cuando llega a la casa, yo estoy en la sala, mi suegra la recibe y le dice a ella, mi suegra me presenta, mira, ella es mi nuera. Y ella dice, yo necesito orar por ella. Ella no sabía que yo estaba ciega, no. No fue una petición de oración. No fue una petición, eso fue Dios. Wow. Pues ahí ella, rápido, yo me pongo de pie, ella me pone sus manos y ella inmediatamente el Señor le da una visión y me dice que no temiera, pero un elefante estaba siguiéndome, pero que había una paloma, la paloma del Espíritu Santo estaba posada en mi hombro y que ella veía una espada abriéndome caminos, que esa fue la visión que Dios le dio sobre mí. Y yo, eso para mí fue algo nuevo, nunca había tenido una experiencia así. Pues yo me quedé pensando en que Dios me iba a sanar automáticamente. Ella me dijo que yo iba a recuperar la vista, pero quería que fuese al instante. No, exacto. Yo dije, mañana amanezco viendo, pero no fue así. Fue un proceso necesario donde yo aprendí a tener fe, a esperar, a que Dios me sanara. No pude trabajar por 5 o 6 meses, no. Yo creo que como 6 meses yo no pude trabajar. Lo que yo hacía necesitaba mucho la vista. Tampoco pensé si iba a volver a poder regresar. Y mi suegra era quien me cuidaba, a mí y a la bebé. Ese proceso... Y en ese proceso empezaste a ser más insistente en tu relación con Dios. En mi relación con Dios. Entonces sí, porque ahí mi suegra... ¿No habías podido ver a Carla? No podía ver a Carla ni podía atender a Areli, que estaba con una tía mía. Areli llegó a tener malas notas, se estaba colgando, estaba en 3er grado. Ver a mamá sin poder tener ese cariño. Exacto. Pues ahí resulta que en ese proceso de, como mi suegra es una persona que es pentecostal, porque yo toda la vida pertenecía a la iglesia metodista y cuando me mudó a Caguas, yo asistí a la iglesia bautista. Cuando llego, que me sucede lo de mi problema, es que llego a esta iglesia. Porque mi suegra me dijo, mira, allí, yo pasé por un lado allí, una iglesia pentecostal, debes de visitarla.
Y es ahí donde yo llego a prácticamente esta iglesia, paréntesis, llego ya todavía en ese momento que llego, todavía no estaba no había dado a luz, ¿verdad? Sí, venía con Areli. Y Areli estaba cando y cando salía cada minuto. ¡Gloria a Dios, aleluya! Para los que no conocen a Cando es un ser de los ancianos de esta casa que siempre está con maraca y bien alegre, y Dios te bendiga. Así que saludo a Cando si tiene la oportunidad de ver este episodio. Pues Arely me decía, mami, ese señor me asusta. Porque él gritaba. Sí, porque él es efusivo, él grita, Dios te bendiga, y está con las maracas. Pero, pues, y entonces, el próximo domingo íbamos a la iglesia bautista. Okay. Y entonces yo veía la diferencia. Como que allá era más tranquilito, todo. Volvíamos un domingo sí, otro allá, hasta que realmente me quedé acá. Porque acá era mucho ruido, mucho avivamiento. ¿Y cómo entonces fue ese proceso y fuiste recuperando la vista poco a poco? Una vez que ella, ¿verdad?, intercede por mí, que ora, pues empieza mi proceso de pegarme más del Señor. Dejé de ir a las citas al centro médico porque me dilataban me echaban unas gotas, me dilataban la pupila, pero no me decían, pues mira, este es el medicamento que te va a devolver la vista. ¿Qué fue? ¿La mano de Dios? Fue la mano de Dios. Y te tengo que decir que tengo las evidencias, porque yo voy anualmente, tengo que ir a cotejarme la vista, y cuando fui por primera vez que empecé a usar el espejuelo, para que te evaluaran, el doctor se quedó, el oftalmólogo se impresionó y me dice, usted tiene cicatrices en la pupila, o no sé, como en la parte del ojo que él me vio usted tiene cicatrices. Wow. Y yo le dije, yo le conté, porque yo tenía cicatrices, o sea que está la evidencia de que yo estuve ciega. Ese líquido que se soltó, Dios lo recogió de nuevo y los capilares se cerraron, pero quedó la huella. Wow. ¿Ves? O sea, que para el que no lo crea, tengo la evidencia. Y de ese proceso han pasado 31 años. Bueno, ahora se van a hacer 31 años cuando Carlita cumpla los 31, que es en agosto 25. Sí, estamos en 30 décadas. Vamos a ponerlo redondeado, como decían los maestros cuando chiquitos. 3 décadas desde ese proceso. Desde ese proceso. Ese caminar, Nitza ha pasado por muchas pruebas, ha caminado, ha visto la mano de Dios, la buscó una señora cuando chiquita, la buscaba a su hogar, fue sembrando la semilla de fe. En medio del proceso nace Carla, te afirma en la fe, el Señor te sana la vista, y dentro del caminar, Nitza, llega un momento inesperado a tu vida. 18. Antes de eso paso otra experiencia. Cuéntanos. Ok. Después de esa experiencia, a ver que recupero mi vista, que me reintegro a mi trabajo en Sidra, me enfermo, me da una infección de orina. En esa infección de orina, como mi papá estuvo 8 años padeciendo de los riñones y nunca aceptó diálisis. Pues, ¿qué pasa? Cuando nos vienen infecciones de orina y eso, uno se asusta porque puede haber ¿verdad? Uno empieza las herencias y todo eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un médico que atendía a mi papá, a un nefrólogo. Y voy y él me da para que me haga un análisis le digo que tengo infección de orina, él me da para hacerme laboratorio. Vuelvo con los laboratorios y me dice, tienes una pequeña infección de orina. Pero, ¿qué pasa? Me recetó 10 Cipro 500. Si era una pequeña infección de orina, pues me dio un exceso de medicación. Pues yo, rapidito, voy a la farmacia, saco, ¿verdad? Compro el medicamento
Y empiezo ahí a tomarme el medicamento, tenía que ser después de comer. Sí, al pie de la letra. Lo seguía al pie de la letra, pero hermano, mira, cuando yo compré, en la farmacia que yo compré, que es muy conocida, te dan la información. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios, eso yo ni lo leí. Yo abrí la bolsa, saqué el medicamento, compré la botella de agua, me lo tomé. Fíjate, te quiero llevar al error que yo cometí siendo una mujer de Dios cristiana que ya había vivido unas experiencias. No leí nada. Yo rompí el bolsito, saqué, me tomé el medicamento, ahí. El última pastilla que me tomé, recuerdo que fue domingo. Vine a la iglesia, cuando salí de aquí, yo me sentí rara. El cuerpo te dice. Mi cuerpo. Y compré para almorzar, pero no me lo pude comer. Me regreso a mi casa. Entonces, siento escalofrío y me empezó una fiebre bien alta. Me arropé, me acosté. Desde que salí de él, estuve arropada ahí. Y déjame decirte, cuando desperté, eran como las 8 de la noche. Y yo estaba empapada en sudor, con una fiebre bien alta. Pues mi hija me llama Arely y me dice, me pregunta que si estaba bien. Yo le dije, mira, creo que tengo un virus, ni vengas para acá. Pero era ilógico, porque si yo había terminado un antibiótico, no tenía razón de tener un virus. Pero eso fue lo que yo pensé. Yo dije, esto es virus de 3 días, a los 3 días se me va a ir. Le dije, no venga. No fue así. Déjame decirte que ahí es donde mi hija el otro día vuelve y me llama, y yo le digo, no vengas, que ya, yo creo que ya para esta semana. Y me dijo, mami, yo creo que debes de ir al médico. No la dejé que viniera pensando que yo tenía algo que se le pudiera ver. Pero ya los 4 días seguía con los síntomas y estaban peor. Me miro en el espejo y me veo los ojos amarillos y toda bien roja. Y yo dije, esto no. La llamo a ella, ya ella se había ido a trabajar. Entonces llamo a Marina. Y le digo, Marina, ¿tú pudieras llevarme al IMA? Y me dice, yo estoy cuidando a un señor, no voy a poder. Pero déjame ver si doña Julia te puede llevar. Doña Julia guiaba, puede ser tiempo. Esto hace como 9 años atrás. Doña Julia viene, bajo un aguacero, yo cogí mi abrigo, mi cartera y mi sombrilla, y me monto y me dice, ella corría, me llevó a las millas y me llevó frente al hospital IMA. Y me dice, no me puedo quedar contigo porque tengo diligencias que voy a realizar. Yo le dije, no importa. El guardia cuando me vio tan mal que él mismo buscó un sillón de ruedas y me sentaron y me pasaron para allá. Cuando yo vine a darme cuenta, yo me tenía aislada. Me preguntaron y yo le di el número de teléfono de mi hija para que ella viniera a llenar los papeles porque yo estaba como media perdida. Sí, no sabía qué estaba pasando. No, entonces mi hija vino rapidito, llenó documentos, todo, pero a mí me aislaron. Entonces yo veía a las enfermeras como ahora cuando pasó el COVID, que estaban todas forradas, con careta, como si fueran astronautas, y yo dije, wow, que yo tengo algo que se pega. Pues para cortar la historia, me detectaron supuestamente que yo tenía la enfermedad del ratón, que eso te mata en 48 horas, por ahí. Por eso estaba amarilla, que tenía hepatitis. Me dieron como 4 diagnósticos. La enfermedad, leptospirosis. Después me dijeron que tenía hepatitis C. Después me querían sacar la vesícula. Mi barriga estaba bien así, levantada. Y en fin. Y amarilla. Pues ahí estuve. Yo había venido de un viaje hacía un mes. Yo había estado en Santo Domingo. Por eso ellos piensan que tengo leptospirosis o había cogido una bacteria. Porque yo estaba en las misiones. De eso tenemos que hablar en algún momento. En algún momento, claro que sí. Pues
Me hicieron esa entrevista que yo había hacía un mes hacía que yo había llegado. Pues estaban buscando que yo pudiera tener. Lo cierto es que caigo en intensivo, ya tuve 9 días intensivos, donde me tuvieron que hacer 4 transfusiones de sangre. Yo orinaba esto como la Coca-Cola, juro, una cosa bien fuerte. Ya no sabía dónde estaba, perdí el caminar. Y miren, todo ese proceso, los pastores se iban la iglesia siempre fue. Unos iban a diferentes horas, siempre estuvieron ahí, ya yo era miembro de esta iglesia. Pero los pastores iban para Argentina, recuerdo ya, se iban de viaje y me fueron a ver, Pastora Sonia y Pastora Ney. Ella me cogió una mano y él me cogió la otra. Y el pastor empezó a orar por mí y empezó a reprender un espíritu de muerte. Pero la palabra que Dios le dio fue una palabra de Filipenses que dice que todavía no es tu hora, que Pablo dice que ya está listo, pero por los que están acá, no todavía tiene tiempo aquí. Hay tiempo para acá. Esa oración, yo no había querido, yo estaba en una depresión porque no veía mejora. Yo no quería comer, ya yo no quería bañarme. Y mi hija me regañó, Arely llegó y me regañó, mami, pero tú te estás portando mal, porque mira, no has querido comer y todo. Y a partir de ese día que fue los pastores, yo cambié. Fue un cambio total, me bañé. Un cambio de pensamiento. Sí, un cambio de pensamiento. Entonces ahí, me bañé, comí y me porté mejor. Y entonces empezó como todo el proceso del Señor. Yo estuve un mes completo en el Lima. Pasé el día del maestro, el día de madre, todo en el Lima. Salí en junio, desde en ese mayo. proceso empezaste a ver mejoría. Mejoría. Cambiaste tú también internamente, vamos a hacer un cambio. Sí, porque yo había cometido un error, hermano. Eso fue lo que Dios me habló en ese momento, fue que yo, siendo una mujer cristiana, misionera, que había sido sanada de mi vista, me fui al doctor, en vez de orar para que me sanara esa pequeña infección de orina. Yo lo di en testimonio aquí. Me fui a beber pastillas, cuando nosotros lo primero que tenemos que pegarnos es del Señor. A lo mejor hasta con un té del patio me hubiese sanado. Papá Dios me dio una lección de vida, y eso está pasando hoy día. Ve a la sala de un médico y pregunta cuántos son cristianos, la mayoría. ¿Y por qué están allí? Posiblemente no han orado como debe ser, ¿verdad? Esperando que el Señor te sane. Y te vas al médico, que también Dios lo puede usar para sanarte. Pero yo creo que esto tiene unos niveles. Primero, vamos al Señor, oramos. Él es el que te va a dirigir. Si tienes que ir al doctor, si tienes que tomar tus medicamentos, pero debe ser en un orden. No yo alteré el orden. Yo me fui al doctor. Dejar a Dios en una esquinita y todo que se recueste de la medicina. Exacto. Entonces, pues, eso fue lo que Dios me dejó saber. Que yo, ¿verdad? Prácticamente había cometido ese error. Él te redarguye el Espíritu Santo. Te llevó a convencimiento de que... A convencimiento, sí. Como en la enseñanza de hoy, que sí, el Señor es más grande que todo. Yo he sido cabezona, aunque tú no lo creas. ¿Qué ha pasado por proceso? Por proceso. Que yo creo que toda persona que esté viendo este episodio, todos hemos pasado por proceso. He visto el cuidado del Señor desde niña, personas buscándote para enseñarte la palabra. Viste como Carla fue un milagro de Dios, nacer con tan poquitas libras, pequeña, antes de tiempo, desarrollo, verla hoy en día, toda una esposa, madre, mujer, con todas danzora, con todo su funcionamiento. Muy buena hija. Ver a Anitza, milagro de la vista, ver cómo la recuperó de todo ese proceso. Me dijiste que los ojos amarillos, estómago inflamado, piel color roja. Una vez la mano de Papá Dios,
toca tu cuerpo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva otra vez a que yo soy más grande que todo lo demás. El Señor sana mi hígado, Sí. porque yo llegué a botar mi hígado completo. Se supone que el medicamento, cuando entra a tu cuerpo y no encuentra bacterias para eliminar, pues te va a dañar tus órganos. Todo lo que tomamos hay que tener cuidado, Sí. o va a los riñones y va al hígado. Pues yo destruí mi hígado con tanta medicación. Entonces, finalmente, el diagnóstico fue una hepatitis química, Wow. que yo me la provoqué con el medicamento, ¿ves? Entonces, si no es porque yo tengo una prima que es la que ella se pone a analizar el caso y dice, eso tiene que ser, le tienen que hacer una biopsia, y no querían hacerme la biopsia. Cuando me hacen la biopsia en el hígado, que fue a sangre fría, con una aguja bien larga, te la introducen ahí, te sacan pedacitos del hígado y lo mandan al laboratorio. Es ahí donde se evidencia que era una hepatitis, pero provocada por el medicamento, que no era contagiosa. Sí. ¿Ves? Y entonces ahí fue el milagro que Dios restauró mi hígado, porque yo después he ido a los diferentes estudios que me tuvieron que hacer y el hígado se regeneró. Eso Dios lo hizo. Una vez más, Dios lo hizo. Me recuperó mi vista y ahora un hígado nuevo. Wow. Sí. Lisa, y ver y escucharte es algo rico porque aumenta la fe de cada una de las personas, empezando por esta persona que está aquí frente a ti, porque aumenta la fe. Sabemos que es un Dios real y ver cómo el Señor ha cuidado de ti en todo este proceso. Llega el 18 de agosto de 2019, Lisa. 2019, donde a las 12:20 por ahí me llega la noticia de que mi hija, ella me había celebrado cumpleaños viernes, yo cumplo año el 16, el 17 salimos a almorzar juntas, ella, su hermana y su papá y yo, y domingo, que es 18, a las 12 y pico, me llega la noticia y la noticia me la tiene que dar Marina. Otra vez Marina está en el asunto. Marina es miembro de la iglesia, que transmite alegría. Y fue que el hijo la llamó y cuando pasa el evento, el hijo se va hacia Fajardo porque Arely para él era su hermana. Y él le pide de favor que ella venga a darme la noticia, no deja que la policía sea quien venga a darme la noticia. Y llegan otros amigos más de Arely con ella, pero de la que me acuerdo es de ella, porque ella me tocaba la ventana, me tocaba la puerta. Sí, algo que no es normal. Cuando yo salgo le digo, ¿le pasó algo a Arely? Porque Carla está afuera. ¿Le pasó algo a Arely? ¿Qué le pasó a Arely? Ella, ábreme la puerta. Y yo insistiendo, y ella después me dice, si yo te llego a decir por afuera lo que había pasado, tú te desmayas ahí, ¿quién abre la puerta? Wow. Pues entonces yo le abro la puerta, ella me agarra las manos, yo tengo una silla en el recibidor, nos sentamos las dos y me dice, yo le digo, pero Arely tuvo un accidente, ¿en qué hospital está? Porque eso es lo que yo estoy esperando. Corazón de madre, cara. Arely corría mucho, ella volaba en el carro, yo lo sé, estoy consciente de que ella corría mucho. Por lo tanto, yo lo que esperaba era un accidente de esa manera. Cuando me dice, no, Arely le dispararon. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Y en qué hospital están? Todavía yo insisto, ¿en qué hospital están? Y me dice, no, está muerta. ¿Yo qué? Ahí mi gritería se quedó con la calle. Mi casa se llenó. Ya a la 1, a las 2, mi casa estaba llena de gente, toda la calle. Hay muchas cosas que no recuerdo. Sé que había alguien cogiéndome la presión. Entonces llegó mi hermana, mi sobrina, mi esposo, todo el mundo llegó, la familia. Nos amanecimos ahí. No se sabía quién había sido. Pasaron 3 días. 3 días, sí, la persona se entregó a los 3 días. Pero vinieron las noticias.
los reporteros. Rapidito, al otro día, yo primero no quería dar la entrevista porque no me sentía preparada. Estábamos todos ahí, apenas recibiendo la noticia. Pero entonces el esposo de mi sobrina me dijo, mira, ellos lo que te quieren hacer algunas preguntas, si tú estás de acuerdo. Yo dije, pues acepté, que fue Telemundo. Me hizo las primeras entrevistas, fue Telemundo, y entonces me hicieron las preguntas rituales tradicionales que ellos hacen yo no sabía realmente quién era el que le quitó la vida a mi hija, no sabía ni cómo era. Pero entonces, una de las preguntas que me hicieron, que si yo perdonaba al que le quitó la vida a mí. Y yo dije que sí, que lo perdonaba porque, pues, nosotros somos una familia cristiana y yo sé lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo era mi momento, después de 30 años oyendo lo que dice la palabra, de poder demostrar que mi conocimiento de la palabra yo la tenía que ponerla en función, ¿verdad? Sí, yo lo perdono. No tenía que saber quién era para yo perdonarlo. Que donde quiera eso no iba a hacer la diferencia. Tú lo que ventilaste, que donde quiera que estuviese la persona, ya tú lo estabas perdonando. Ya yo lo estaba. No era simplemente un sentimiento, era que tú habías decidido perdonar a la persona. Porque eso está establecido en la palabra. Lo dice hasta en el Padre Nuestro. ¿Ves? ¿Cómo yo voy a reclamar que Dios me había perdonado todos mis pecados? ¿Cómo yo voy a reclamarle al Señor cómo yo le pediría al Señor que me ayude, que me bendiga, si lo primero que Él establece es que tenemos que perdonar, y no solamente una vez, 70 veces, 7. Y que es lo que Él hace con nosotros, que es perdonar nuestros pecados. Que es perdonar nuestros pecados. Si Él perdonó mis pecados, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, pues yo estoy obligada. Es mandato de Él, para Él glorificarse en mi vida, y así ha sido. Así ha sido. Nitza, y pasaron aproximadamente, para tener un veredicto, pasaron meses largos. 2 años y 2 meses. 2 años. Fue duro el juicio, porque estuvo en el trayecto del juicio, ocurrieron los temblores del área azul, que estábamos como a la expectativa de que podía ser un temblor grande. Se suspendieron ¿verdad? Las oficinas, muchas estaban cerradas, los tribunales. Luego vino la pandemia, estuvimos en se dilató todo el proceso. Sí. Pero, Nitza, si hay algo que podemos tener en esta entrevista, es que tú tuviste la oportunidad de tener la plataforma, no un altar común, sino el altar de todos los canales de comunicación y todos los medios tradicionales, porque por tus labios lo que salía eran palabras de bondad, palabras de humildad. Tú, siempre lo que se veía dentro de... Fue un caso en que fue transmitido por la televisión de Puerto Rico. Siempre estaba en una esquinita, recostada con mi pequeña Biblia. Tu pequeña Biblia recostada a la pared. Con mi mascarilla. Pero siempre salían palabras de afirmar a mi fe. Tu fe. Siempre la mantuve. En todo tiempo. Sí. No salió una palabra de acusación, de señalamiento. No. Utilizaste esa plataforma para engrandecer el nombre de Dios en todo momento. ¿Cuán importante fue el tener una iglesia en medio de ese proceso, Nitza? Mira, en mi iglesia es mi familia extendida. Yo tuve todo el apoyo no solamente de mi iglesia, de todo el país, pero directamente de mis pastores. Desde el velorio, mis pastores estuvieron allí conmigo, Pastora Mayra y Pastor Isaac, y también Samuel Hernández estuvo presente en los 2 lugares
tanto en Bucera como acá, en Parque de Luz. Y ellos en todo momento estuvieron orando por mí, la iglesia estuvo orando por mí en todo tiempo. El apoyo que yo recibí de Puerto Rico entero, gente que no me conocía, aún fuera de Puerto Rico. Y entonces era mi momento de yo demostrar al mundo que se vale creer en Dios. Nitza, y me mencionabas, recapitulando, la importancia del congregarse, que en medio del proceso de la pérdida de Arelis fue vital de importancia tener una iglesia que te respaldó en todo momento, ¿correcto? Sí, de verdad que en mi familia, como te mencioné, en mi familia extendida, la iglesia fue un gran apoyo para mí en todo momento, en todas las fases, porque desde el velorio, el entierro, después los procesos de juicio, en todo momento hubo una iglesia orando por mí, unos pastores que me llamaban, que estaban pendientes de cómo estaba el asunto, ¿verdad? Que es parte del cuidado. Que es parte del cuidado ¿verdad? De una oveja, como dicen, como quien dice. Pero me pongo a pensar que si alguien no tiene esa bendición que tuve yo, pues no sé, no es lo mismo tú enfrentar una pérdida de un hijo, porque te lo digo que es el dolor más grande, es un dolor que yo no te lo... te coge todo el cuerpo, el pecho, el estómago, tu mente, tu cabeza, todo está involucrado en ese dolor. Nitza, y esto yo no lo tengo anotado, pero es que el Señor me lo trae. Estamos en medio de la pandemia, está el proceso, la prensa estaba bien fuerte, metiendo presión para que dieran el veredicto. Y yo recuerdo, para ese tiempo estaba los distanciamientos aquí dentro de la iglesia y nos sentábamos por grupos familiares. Y recuerdo que yo estaba con mi familia y había un espacio. La Ujiel se nos acerca, si Nitza se podía sentar a nosotros. Yo, claro que sí. Yo tengo un recuerdo, yo nunca te lo he comentado, Nitza, pero quiero que en medio del proceso yo escucharte adorar al Señor, levantar las manos, saber el dolor por el que estabas pasando y decirle a Dios, te adoro con todo mi corazón. Sabiendo en la carne que habías perdido una hija, yo veía a mis hijos, David y Micaela, los abrazaba fuerte, pero en todo momento yo te veía levantar los brazos y decirle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y quería decirte que fue un momento en el que me afirmaba a mí, en mi fe, en poder tener la oportunidad y valorar el tiempo con mis hijos, porque vivimos un tiempo tan ajetreado que nos crecen en la cara. Nitza, los niños nos crecen en la cara. Ver la prensa. Y en todo momento yo podía, porque en la carne podíamos haber dicho, Señor, no te veo. Pero tú te paraste, me sonreíste. Porque para ese tiempo nos reíamos con los ojos, porque estábamos con mascarilla. A sonreír con la vista. Me sonreías con los ojos y yo te pude ver, yo te escuché adorar al Señor, levantar los brazos, gozarte el culto al Señor. Te doy gracias. Gracias porque, siguiendo la línea, lo importante de congregarnos, quizás tú estabas en ese momento recibiendo que estábamos orando, que había una iglesia que te estaba levantando los brazos, pero en ese momento particular fuiste tú, Nitza Ríos, que me levantó los brazos simbólicamente porque me afirmó mi fe, verte en todo momento, predicar la palabra, los 5 o 10 minutos que te entrevistaban en la televisión, tú le predicaste la palabra a todo Puerto Rico. Amén. A todo Puerto Rico. Quiero darte las gracias. Gracias porque en todo momento engrandeciste el nombre del Señor. Quiero darte las gracias por ser de testimonio, de paz,
de humildad, de acto de perdón, porque Puerto Rico lo estaba viendo la entrevista, escuchándote, pero había una iglesia que te veía viviendo el gozo del Señor, que no es ausencia de problemas, sino que en medio del problema tú tenías a Dios teniendo el control. En medio del proceso. Te quiero dar gracias y quería que se grabara en este episodio, Nitza. Gracias. Amén. Gracias. Y quiero utilizar este espacio, Nitza, a medida de, quiero darte las gracias por sacarle tu tiempo. Porque así mismo como honraste a Arely, honraste a Carla, también honra a tu mamá con el cuidado de ella. Ya tiene aproximadamente 90 años. 90 años, 90 la tengo años. conmigo. Y quiero ser responsable porque después de aquí, de esta entrevista, va a cuidarla, que la tienes contigo en la casa. Pero quiero que le envíes, utilices esa cámara para enviarle un mensaje a las personas que están en el proceso, que han perdido a algún familiar o que están en un proceso que no saben cómo perdonar. Y la importancia de buscar una iglesia, pero sobre todo tener a Dios en su corazón. Te invito a que le envíes un mensaje. Primero te quiero dar las gracias, ¿verdad?, por tener ese concepto tan lindo de mí. Y pues esto realmente, pues eso lo hace el Señor. Solamente, ¿verdad? Lo sé. Dios es el que nos permite ser luz en medio de la tiniebla, ¿verdad? Y sal en la tierra. Y pues yo quisiera decirle a las personas que van a ver esta entrevista, y si has perdido un ser querido, si estás pasando por una situación que no encuentras cómo enfrentarla, estás lleno de tristeza, de dolor, de quebranto, la única medicina que realmente sana el corazón y la mente es Dios. Tener a Jesucristo en tu corazón es el primer paso, aceptarlo y pedirle que perdone tus pecados. Una vez que aceptas al Señor, a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo va a morar en ti y te va a dirigir en todo lo que tú tienes que hacer. Luego de ese paso, es bien importante acercarte a las personas que necesitas perdonar. Si esa persona no está presente, pues una de las técnicas que recomiendan, ¿verdad?, los psicólogos y las terapistas, es que puedes hacer una carta donde expreses tu perdón, ¿verdad? Le puedes escribir una carta si la persona ya partió, ¿verdad?, de este mundo, hacer una carta donde le perdonas y donde, ¿verdad?, le pides a Dios que tenga misericordia de ese perdón, ¿verdad?, que pueda limpiar tu corazón, que ya no queden rencores en tu alma. Y luego la puedes romper, la puedes desechar esa carta, ¿verdad? Hay técnicas que sí funcionan y la oración es bien importante. Pedir perdón no es que tú sientas que te rebaja, que pedir perdón es prácticamente dejar que sea Dios el que se encargue de tu situación, de tu problema, de tu dolor. Y Dios, en su infinita misericordia, porque en sus promesas están contenidas, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido, por eso en su nombre nosotros podemos vencer. Así que es palabra y es promesa del Señor que Él, una vez que nosotros lo aceptamos, Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar en todo momento. Gracias por ese mensaje. Quiero ir despidiéndome con este texto bíblico, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy, en este espacio, hemos tenido el testimonio de Nitza, que ha saboreado la paz del Señor, ha sabido que ha tenido aflicciones, pero ha estado tranquila porque el Señor ha vencido al mundo. Gracias, Nitza. Gracias por este tiempo con nosotros. Te lo agradezco con todo corazón y sabemos que este testimonio marcará a muchas personas. Gracias. Y yo te quiero agradecer también, hermano, el haberme, ¿verdad? Contactado para participar de esta entrevista. De verdad que es un privilegio para mí dar a conocer las bendiciones del Señor. Y te puedo garantizar, y al público en general, que se puede seguir viviendo aún en medio del dolor y de la pérdida. Se puede tener seguir una vida plena si contamos con la ayuda del Señor. Es la única manera. Con Dios en todo momento. Y a ti que no te has suscrito en nuestro canal, te invito a que le des la campanita y nos sigas para que todo el contenido que nosotros lancemos todas las semanas te llegue la notificación. Nosotros como iglesia nos congregamos vía Zoom los martes a las 8, que tenemos culto de oración, y estamos presencial los viernes a las 8 y domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio al Señor, nuestro Rey de Reyes. Será hasta una próxima. Que tengan excelente día.